Estimados colegas, estamos en esta ocasión abordando un tema que no deja de ser apasionante, pero que consideramos de vital importancia tener la suficiente claridad debido a los cambios que se han suscitado por parte de la reforma tributaria del año 2016, la ley 1819. Estamos hablando de la base fiscal del impuesto sobre la renta, que la ha tomado como principio, como inicio, el marco normativo técnico, que se basa obviamente en los estándares internacionales NIF. Y hemos querido hacer unas precisiones porque estamos frente a una transición donde pareciera que todo sigue igual, que no ha pasado nada, que no hay que hacer ninguna excepción, que basta con hacer unos pocos ajustes y ya tenemos todo listo. Posiblemente para microempresas, para empresas muy pequeñas y unas relativamente muy pocas empresas medianas y grandes, diría que casi ninguna, pero muy pocas de ellas, se podría decir que las excepciones son pocas. Y para ello, para que no sea un criterio que se suscriba de carácter personal, me he tomado el atrevimiento de usar un video desarrollado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y en una entrevista que se le hace al doctor Orlando Corredor Alejo, un connotado tributarista del cual personalmente y como profesional me nutro mucho de sus análisis debido a la forma como él aborda la temática tributaria. Con esto quisiera que empezáramos a discernir realmente si es verdad que todo lo que tenemos que hacer es unos simples y pequeñas diferencias o si debemos analizar un poco más. La profesión contable demanda precisamente eso del profesional, que él sea un analítico. De cualquier manera, eso no impide que haya situaciones donde pues, el análisis concluya que las diferencias son mínimas. Lo uno no quita lo otro. Lo importante es saber si realmente son esas pocas diferencias. ¿Y por qué, estimados colegas? Acabamos de presentar el año 2016, ahora en este año 2017. Y ese 2016, que se declara en este 2017, su firmeza va a quedar en firme en el año 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que la Administración de Impuestos tiene suficiente tiempo para hacer un exhaustivo análisis y empezar a requerir información. Información que atraviesa toda la declaración de renta, desde la depuración de la renta hasta la renta líquida gravable, que es la base para la liquidación de la porción gravable y no gravable de los dividendos. Y este punto también quiero que lo coloquemos en consideración. Empecemos por el análisis de lo que nos dice el doctor Orlando Corredor en esta interesante conferencia de sistemas conectados y desconectados. Hablando de la base fiscal del impuesto de la renta a partir de las NIF, ¿qué son los sistemas conectados, desconectados y mixtos? Muy bien. Cordial saludo para todas las personas que entran al canal online del Instituto. Es un placer saludarlos y dejarles expresados estos comentarios relacionados con un tema de muchísima actualidad, entre otras cosas. Estamos hablando año 2017, momento en el cual acaba de entrar en vigencia la ley de reforma tributaria, ley 1819 del año 2016, razón por la cual se hace de mucho interés entender la interacción de la base contable y tributaria que se ha ordenado en el país
en virtud de la reforma tributaria. El primer punto que quiero yo resaltar es la expresión que utiliza el doctor Corredor de interacción. ¿Qué nos está queriendo orientar este connotado tributarista, el doctor Corredor? Que lo primero que debo tener es que el punto de partida es la contabilidad, pero hay interacción porque el mismo estatuto pide que se hagan diferencias, o sea, depuraciones. Esto lo acepto, esto no lo acepto. Hasta aquí llego, esto no se debe hacer. Esa es la primera situación, es decir, no es cojo la contabilidad y la baseo en la declaración de renta. Hay interacción. Continuemos con las palabras del doctor Corredor. Cuando se hizo el análisis en Colombia de cómo adecuar el sistema contable y tributario, sabiendo que Colombia ya había migrado hacia normas internacionales de contabilidad, se debió hacer un estudio en otros países, dado que al menos el 75% de los países del mundo ya tienen normas internacionales dentro de sus procesos internos legislativos. Razón por la cual aprendimos de esas lecciones que los países han desarrollado especial afinidad hacia dos sistemas que se contraponen. Un sistema que se llama el sistema de conexión formal y otro sistema que se llama el sistema de desconexión. Hablamos ahí de los sistemas conectados y desconectados. La segunda expresión es cómo vamos a interactuar entre lo contable y lo fiscal. La primera situación que tenemos es que puede haber una desconexión. Eso era lo que teníamos antes del 31 de diciembre del 2016. Una total desconexión. No teníamos para nada que ver con la parte contable, pues la base fiscal se realizaba exclusivamente sobre unos derroteros, unas directrices que demarcaba la ley 1607 en su artículo 165, que posteriormente fue reformada por el decreto 2548 del 2014, donde se implementa o bien un sistema de diferencias o bien un libro tributario. Dos alternativas que permitían al contribuyente poder justificar las diferencias entre la contabilidad y la base fiscal. Ese sistema, antes del 31 de diciembre del 2016, era un sistema desconectado, porque no se tenía en cuenta ni los principios, ni el reconocimiento, ni la medición del estándar internacional que estamos aplicando, dicho sea de paso, desde el año 2015 para el grupo 1, desde el año 2016 para el grupo 2, y un marco propio, que es el del grupo 3, basado en NIF, digamos que basado en NIF, a pesar de que si tú lo lees no es realmente el estándar internacional, que van a aplicar las microempresas. Y en ese punto, yo sí quiero enfatizar que estas microempresas, su análisis pues va a ser muy pequeño. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que nos dice este marco técnico, porque si no, no tendrá validez. Y concluyo esta parte diciéndole, 2649 no existe. El decreto 2649 murió para el grupo 1 el diciembre 31 del 2014, para el grupo 2, diciembre 31 del 2015 y para el grupo 3, diciembre 31 también del 2014. Por lo tanto, no tenemos que estar hablando de decreto 2649. Quien en este momento esté hablando de este decreto, pues lamentablemente está generando confusión y se está enredando a sí mismo, porque tenemos que ver el nuevo marco técnico.
porque es el nuevo marco técnico, la guía. Que sea el decreto 2649 del 93 parecido, similar o totalmente distinto, no viene al caso. Y no viene al caso, es como si yo dijera, es que el estatuto tributario fue reformado, pero tiene elementos de lo anterior. Eso generaría otro error. Y en ese punto, y quiero que se entiendan mis palabras, precisamente bajo ese término. Entonces, ya sabemos que hay antes del 31 de diciembre del 2016 una total desconexión. Pero a partir del 1 de enero del 2017 hay una conexión parcial. Discúlpenme que diga la palabra conexión parcial. Y vamos a entender por qué yo expreso la palabra conexión parcial. Continuemos con el análisis del doctor Corredor. ¿Cuándo un sistema es desconectado? Cuando la base tributaria del impuesto sobre la renta se calcula con reglas distintas a las que surgen de la contabilidad. Es decir, el estatuto tributario, el ordenamiento, el código tributario del país simplemente fija las reglas sin considerar lo que diga la contabilidad. Son sistemas totalmente desconectados. Como podemos observar, esto era lo que ocurría entonces antes del diciembre 31 del 2016, es decir, un sistema desconectado, tal como lo expresa el doctor Corredor. No había interacción entre la base contable y la declaración de renta, la base fiscal para hacer la declaración de renta. Entonces ahí había una desconexión total, es decir, estamos hablando antes del 31 de diciembre del 2016. Continuemos. Los sistemas conectados, por otro lado, son aquellos que hacen justo lo contrario, aquellos que determinan la base tributaria tomando en cuenta la contabilidad. Y esos sistemas conectados son sistemas conectados puros o sistemas conectados mixtos. El sistema conectado, es decir, el que parte de la base contable, entonces toma la contabilidad como punto de partida y la puede tomar de dos medidas. Bien sea el 100% de todo lo que diga la contabilidad, o bien sea una mixta, es decir, toma la parte contable como punto de partida, pero empieza a hacerle excepciones, lo que se llama una conexión mixta. Puros cuando simplemente la base gravable del impuesto de renta es la utilidad comercial, sin ningún ajuste. No existen referentes, quizá uno que conozcamos, pero no existen referentes relevantes sobre el sistema conectado formal que he indicado. El sistema conectado puro es el que toma lo que está en la contabilidad y no le hace absolutamente ninguna modificación. Y muy bien lo aclara el doctor Corredor diciendo, no existen sistemas de esa clase. Entonces, allí es la primera situación. Esa era una costumbre que se llevaba en Colombia y en muchos de nuestros países de Latinoamérica, donde nosotros lo que estaba en la contabilidad era fiel copia a lo que iba a la declaración de renta. Ahora analicemos precisamente qué significa la palabra una conexión mixta. Los sistemas conectados van más hacia una mixtura en el sentido de que, dada la finalidad de las normas tributarias y de las normas contables que son distintas, el legislador de cada país simplemente dispone que la determinación del impuesto de renta se hace a partir de la contabilidad, pero ordenando unos ajustes. Observen que se están hablando de que la finalidad de la información es diferente. Y eso lo encontramos precisamente en nuestra ley 1314 o 1314, como algunos también la llamamos, del año 2009, en su artículo 4, que habla de la autonomía de la información financiera y de la información tributaria. Porque, pues es lógico
que por más que haya interacción, pues tiene que haber diferencias. Y tiene que haber diferencias porque el objetivo es distinto, no es el mismo. Entonces, en ese orden de ideas, empecemos a hablar precisamente de esas diferencias que se pueden encontrar. A esos modelos de conexión parcial se los denomina precisamente modelos mixtos, que en ocasiones esos modelos conectados mixtos tienden más hacia la desconexión que hacia la conexión. Lo explico de esta manera, es que no se trata solamente de entender que un sistema es conectado o desconectado porque tome como punto de partida la contabilidad. No, es posible que yo diga que me conecto a la contabilidad, pero a través de excepciones desarrollo en la ley tributaria principios distintos. Es decir, me conecto en la contabilidad, pero me desconecto en los principios. Siguiendo en la línea de que no es lo mismo lo contable que lo fiscal, entramos a algo un poco más profundo, los principios tributarios. Precisamente, la aclaración que muy oportuna realiza el doctor Orlando Corredor, referente a que no significa que ahora por el hecho de partir de la contabilidad, pues ya sencillamente es coja lo que esté en la contabilidad y viértalo en la declaración de renta. Por el contrario, observe que hay desconexión en la medida en que hay excepciones. Creo que allí es donde hay que hacer nuestro análisis. Bueno, ¿cuáles son esas desconexiones? ¿Cuáles son esas diferencias? Porque de lo contrario, caemos precisamente en un error de la base fiscal. Y un error en la base fiscal, pues precisamente nos genera a nosotros errores en la declaración de renta. Y un error en la aplicación de la contabilidad basada en los nuevos marcos técnicos, dicho Grupo 1, NIF plenas, Grupo 2, NIF para pymes, Grupo 3, contabilidad simplificada basada supuestamente en NIF pymes. Me disculpan que utilice la palabra supuestamente por la... Yo hablo allí que eso es un pequeño aterrizaje. Existe conexión de la marco de microempresas en la medida en que haya temas que no estén ubicados en este marco del Grupo 3. Entonces, el hecho de que yo tome de punto de partida la contabilidad no significa que ya eso es lo que hay que hacer y no más. Y simplemente la diferencia, solamente la diferencia el deterioro de cartera, solamente la diferencia el deterioro del inventario y solamente la diferencia el deterioro de la propiedad, planta y equipo o la revaluación de la propiedad, planta y equipo. Eso es ver con una simplicidad pasmosa y asombrosa, bastante antitécnica, toda la contabilidad. Repito, posiblemente para empresas muy, muy pequeñas. Un muy apreciado cliente me decía, es que eso, Edmundo, es para la señora que en la mañana fabrica los peluches y en la tarde sale a su puestico afuera en la puerta de su casa. De una manera muy coloquial, él manifestaba, es que eso es para empresas muy pequeñas, pero empresas que empiezan a tener unas dinámicas distintas, pues tenemos que hacer el análisis de eso. Yo no creo que exista una contabilidad igualita a la fiscal, tomando las mismas palabras del doctor Corredor. Continuemos en este apasionante análisis partiendo de este ilustre tributarista. Eso al final es lo que viene ocurriendo en Colombia. Nosotros estamos conectados a la contabilidad y tomamos como punto de partida la contabilidad, pero al final de cuentas en la legislación tributaria se han determinado ajustes que hacen que uno observe que realmente esa conexión se vuelve una desconexión, no de la contabilidad, sino de sus principios. A pesar de que nosotros tenemos un principio de identidad entre lo contable y lo tributario, y así quedó dentro del artículo 21-1 del Estatuto Tributario, el mismo estatuto ha generado diversas excepciones.
excepciones que realmente lo llevan a uno a considerar que nuestro sistema, a pesar de ser confesamente conectado formalmente, realmente llegamos a un escenario de desconexión por principios, en donde lo tributario va con unos elementos distintos de los elementos de tipo contable. Uno pudiera hablar, por ejemplo, de los contratos de concesión. Los contratos de concesión quedaron totalmente desconectados. Pero si yo hablo de las cooperativas quedaron totalmente conectadas. Digo en el primer caso desconectados porque la contabilidad hace unos reconocimientos durante las etapas de construcción de estos contratos de concesión. Unos reconocimientos de una manera que fiscalmente hemos dicho no, esos reconocimientos deben diferirse para amortizarse en el tiempo. Es decir, desconectamos el principio. Y en las cooperativas digo que tenemos un mecanismo de conexión formal porque en el artículo 19.4 del Estatuto Tributario establecimos que las cooperativas están dentro del régimen especial y su base gravable es el excedente determinado de acuerdo con las normas cooperativas, vale decir, el impuesto se calcula sobre el excedente contable. Eso quiere decir que tenemos un modelo de conexión, un modelo de desconexión, pero realmente nosotros estamos con un grado de desconexión, pero parcialmente conectados, porque en todo caso la contabilidad es el punto de partida para la determinación de la base del impuesto sobre la renta. Como ustedes pueden observar, y creo que los ejemplos que determina el doctor Corredor, pues son muy claros. Me parece que allí no hay más análisis, pero quiero tomar la primera parte. Él expresa que si bien puede haber conexión, y en unos grados una conexión altísima, en la mayoría de los casos vamos a tener desconexión por la vía de las excepciones. Y esas excepciones cambian los principios tributarios. Es decir, el principio tributario es distinto al principio contable. Por más que lo diga y cita textualmente el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, donde dice que cualquier información se basará en los nuevos marcos normativos técnicos para el grupo 1, NIF plenas, para el grupo 2, NIF pymes, y para el grupo 3, el de microempresas, entonces vamos a tener una desconexión vía principios. No vamos a tener una conexión total. Por eso es tan importante ser profesional. ¿Y qué significa ser profesional? Pues analizar. Porque puede ser que yo me lleve la sorpresa de que al analizar una entidad, lo que está haciendo esta entidad difiere de lo que pide el Estatuto Tributario. Entonces, yo lo analizaría de esta otra manera. Son distintas, excepto si al analizarlo yo empiezo a encontrar similitudes. Preferiría que lo analizáramos de esa manera. Son diferentes, sin embargo, existe la posibilidad de que yo pueda analizar y concluir que las diferencias son tan pocas que se pueden controlar muy fácilmente. Eso es ser profesional, pero no nunca decir es que esto hay que hacer solamente esta situación y lamentablemente eso termina pues confundiendo a quien lo escucha. Por eso me he querido referir y basarme en este connotado tributarista que todos apreciamos y admiramos. Continuemos con este análisis de la conexión y desconexión. Eso es esencialmente lo que hay dentro de lo que llamamos modelos conectados y desconectados y lo que quedó finalmente en Colombia. Un modelo conectado con un alto grado de concentración de elementos para entender que hay una desconexión. Observemos que la conclusión final dice que es una alta desconexión. Y yo quiero que a eso le apuntemos, estimados colegas. El hecho de que el punto de partida sea la contabilidad no me permite a mí asumir que eso mismo va a ir a la declaración de renta. Y mucho menos, por favor, decir que lo que yo hacía antes es exactamente igual en un porcentaje del 95%.
válgame Dios. Entonces, el gobierno nacional nos vendió una idea, las superintendencias de sociedades gastó unas millonadas de dinero difundiendo el conocimiento de NIF por todo Colombia para que simplemente hiciéramos 3 ajustes y se acabó este proceso. Creo que estamos minimizando el proceso y creo que hay que hacer un poquito más de análisis. E insisto, no niego que sí puede haber empresas pues que estén en estas características. Claro que sí. ¿Por qué no puede haberlo? Claro, totalmente. Muchísimas empresas que yo conozco, sus diferencias son muy mínimas. Pero igual, pues puedo comentar a ustedes que al menos la experiencia que hemos tenido es que la gran mayoría son distintas. Y esas diferencias son las que hay que tener en cuenta, porque se desconectan los principios. Sigamos en esta parte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a ustedes por estar en nuestro canal TV Online. Muchas gracias. Entonces, ustedes pueden encontrar en la parte de estos, en las observaciones de este video, el link donde pueden escuchar este video directamente por parte del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y de las palabras del doctor Orlando Corredor, para que ustedes de primera mano pues puedan entender que si lo hemos pausado es simplemente con el ánimo didáctico de hacer las pausas en lo que corresponde. Quiero finalizar esta charla con ustedes invitándolos a que seamos profesionales, a que seamos éticos en nuestro trabajo, a que si bien haya situaciones donde las cosas pueden ser simples, otras ocasiones no lo son tanto. No podemos generalizar. Esto lo expreso debido a que precisamente el mercado se queja de que la profesión contable es mal remunerada. ¿Ustedes qué pueden, y es el motivo de mi reflexión final, qué pueden imaginarse y pongámonos en el papel de un propietario, de un empresario, que años atrás se le dijo que Colombia entraba en un cambio total de los estándares internacionales, de la aplicación de la contabilidad, que la contabilidad iba a ser financiera, que ya no íbamos a manejar lo fiscal? Y ahora nos dicen, es que el 95% es fiscal y haga este 5% de ajustes. Si yo soy ese empresario, diría, me robaron. Los contadores son unos mentirosos. Me han engañado, el gobierno me engañó. Lo que dijeron las entidades públicas como el Consejo Técnico, como las superintendencias, los ministerios, la prensa en general, todo lo que se habló de las NIF fue una gran mentira. Yo sí quiero que hagamos una profunda reflexión, estimados colegas, precisamente a raíz de estas situaciones que nos dejan un pésimo precedente para la profesión contable. Quien está perdiendo, estimados colegas, es la profesión contable. Y perder la profesión contable es perder la confianza. Y perder la confianza es perderlo todo. Muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escuchar estas palabras de este colega que lo único que pretende es dejar unos interrogantes, unas reflexiones, con el único ánimo de que la profesión sea reflexiva y entienda que las cosas demandan un nivel de esfuerzo. No se puede desestimar lo que se hace en la profesión contable.
Hasta ustedes, una próxima ocasión, los esperamos aquí en este espacio en BLA Global SaaS.